Secretario de Marina se disculpa ante el Poder Judicial. Quiero pedir una disculpa. Diputado desaforado se entregará mañana. Liberaron al fundador del cártel de Tijuana. Bienvenidos al Caporal del 18 de agosto. ¡Comenzamos! Presta atención, a quien estás viendo en pantalla en este momento es a Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado el jefe de jefes. Hacía ya algunos años que no se tenía una imagen actualizada suya. Él fue el líder del cártel de Guadalajara, considerado el primer capo que dominó una organización criminal en México que operó en varias partes del país de manera coordinada. Es más, a él le atribuyen la conformación del primer gran cártel en el país, incluso antes de que se empleara la palabra cártel para hablar de un grupo delictivo, de un grupo dedicado al trasiego de drogas, al tráfico de drogas. Le atribuyen también a él los primeros contactos con cárteles sudamericanos con el objetivo de coordinar el envío de mercancía, de drogas, de Colombia hacia los Estados Unidos. Hoy apareció en entrevista en la cadena de televisión Telemundo, una entrevista que él concedió desde el penal de Puente Grande, luego de que fue detenido en el año 1989. Asegura actualmente que perdió sensibilidad, que no escucha bien, que perdió la vista en un ojo, se dice con neumonía, incluso anda en silla de ruedas. Te dejo el link de ese video completo en la descripción de esta transmisión por si quieres ver la entrevista. Por cierto, también confía en que el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, sí está queriendo combatir la desigualdad social. No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos. Hoy fuimos testigos de un acto inédito por parte de un secretario de Marina. En esta ocasión se trata del secretario Rafael Ojeda, quien, al calor de las críticas que el presidente de la República, es sabido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha criticado a diversos actores políticos por diversos motivos, en diversas circunstancias, entre ellos a integrantes del Poder Judicial. Por eso les molestó que dije ayer que eran jueces que defendían el dinero. Así es. Al calor entonces de estas críticas, el pasado 21 de mayo el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, criticó al Poder Judicial ante su frustración por el hecho de que hacen algunas detenciones y algunos de estos acusados, de estos detenidos, son liberados por el Poder Judicial, en específico por los jueces. De tal forma que criticó el secretario de Marina el actuar de los jueces, a tal grado que dijo que parece que el enemigo no está en la delincuencia, sino el enemigo lo tienen en el Poder Judicial. Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada, porque si no, pues las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera. Te parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos. Hoy, a casi 3 meses de aquellas palabras, el secretario de Marina ofreció disculpas por lo que dijo. Y por último, quiero dejar en claro que mis declaraciones de hace algunos días, en donde dije que parece ser que tenemos el enemigo en casa, quiero pedir una disculpa pública a quien se lo merezca, porque hay buenos jueces, hay buenos ministerios públicos, hay buena justicia social. ¿Recuerdas al diputado de Morena, Saúl Huerta, desaforado la semana pasada, quien por cierto
le han abierto 2 carpetas de investigación en su contra por abuso sexual y por violencia agravada en contra de 2 menores de edad, y por quien ya fueron giradas 2 órdenes de aprehensión en su contra. Bueno, el pasado viernes 13 de agosto te mostré estas imágenes en donde te informé que policías de investigación catearon 3 inmuebles para dar con él. Hasta el momento no lo han logrado encontrar. Sin embargo, sus abogados han informado que mañana se va a entregar de manera voluntaria a las autoridades, debido a que ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Obviamente estaré al pendiente de este hecho, y también resulta bastante interesante saber qué tipo de acuerdo se estarán refiriendo los abogados ante una situación con acusaciones muy pero muy delicadas. Estaré al tanto y veremos si en efecto se entrega el diputado desaforado. La semana pasada también te informé o te dije que a veces es difícil entender la diferencia entre política y entre farándula. Luego de que un juez le dio 48 horas de plazo a la conductora de televisión Laura Bozzo para que se presente voluntariamente en el penal de Santiaguito, debido a que vendió un inmueble que ella misma había ofrecido como garantía al SAT por un adeudo fiscal que asciende a más de 13 millones de pesos. Laura Bozzo vendió ese inmueble que estaba en garantía y tras el llamado del juez no se presentó al penal, por lo que ella en su defensa giró una carta, un documento para pedir que no sea detenida debido a que asegura tiene problemas de salud. Por su parte, la Fiscalía General de la República pidió a la Interpol que gire una ficha roja para que sea buscada en más de 190 países. Y como no se presentó Laura Bozzo de manera voluntaria, entonces hoy un juez giró una orden de aprehensión en su contra. A partir de hoy, Laura Bozzo es considerada prófuga de la justicia en México. ¡Que pase el desgraciado! Inicié el video hablando de Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el jefe de jefes, fundador del primer cártel de México, considerado como cártel. Y cierro hablándote de Eduardo Arellano Félix, alias el Doctor, uno de los líderes y fundadores del cártel de Tijuana, según como puedes ver en esta imagen, la estructura que autoridades dieron a conocer. La agencia EFE ha revelado que el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos le confirmó que Eduardo Arellano Félix fue liberado de la prisión en la que estaba en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Él, recordemos, fue capturado en el año 2008. De hecho, estás viendo en pantalla la imagen, la ficha de búsqueda que se emitió hace ya algunas décadas. Y fue capturado en Tijuana tras un enfrentamiento que sostuvo contra el ejército y la policía federal. Para entonces, para el momento de su detención, él ya sumaba 2 años como líder del cártel de Tijuana. Luego de que en el año 2006 fue asesinado su hermano, Francisco Javier Arellano Félix, alias el Tigrillo, y entonces él asumió el liderato de este grupo delictivo. Tras la detención de Eduardo Arellano, fue extraditado en el año 2012 y en el año 2013 en Estados Unidos fue sentenciado a 15 años de prisión. Ha sido liberado luego de cumplir 13 años de esos 15 de la sentencia inicial y luego de que su estatus cambió a testigo protegido. Un cambio de estatus que impide que Eduardo Arellano Félix sea deportado a México para que las autoridades continúen su proceso en contra, para que él continúe las sanciones que las mismas autoridades determinen. Este cambio de estatus a testigo protegido fue confirmado de hecho ayer por el canciller Marcelo Ebrard. Veamos lo que dijo al respecto. Nos vemos al rato con más información. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. 11:30 aquí en este canal. Bueno, la información que tenemos es que se le cambió el estatus. Ustedes mismos ya lo publicaron. Ayer el jurídico nuestro nos notificó eso. Estados Unidos no tiene obligación de decirnos por qué.
pero lo que asumimos o presumimos es que cambió la condición del testigo. Ya ha habido casos anteriores, es lo más probable, pero lo vamos a confirmar en el transcurso del día de hoy. Pero sí cambiaron el estatus. Quiere decir que no va a ser deportado hacia México el miércoles. Y en caso de que hubiera esta liberación o deportación, ¿hay argumentos en México para detenerlo en caso de que llegara acá? ¿Hay alguna Dependería investigación? de la Fiscalía General de la República.